Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el capítulo 23 del libro de Lucas. Vamos en el versículo 13. Y el pasaje se llama Jesús empezó la muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturbó al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno, de que es de que le acusáis. Entonces aquí Herodes se lo devuelve, ¿verdad? Eh, Recordemos que Pilato le manda a Jesús, Herodes, y Herodes se lo devuelve. Y dice, no hay ningún delito. Si negó Herodes porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Entonces Pilato realmente le quería soltarlo, pero lo que pasa es que el pueblo está alborotado por causa de los sacerdotes. Además, o sea, prácticamente ya habían gastado, ¿verdad? En esto, pero recuerden que Judas cobró, ¿verdad? Entonces ya habían gastado y no podían perder ese dinero. Entonces tenían que matarlo, porque ese era finalmente su plan, poder matar a Jesús para... eh, realmente, ¿qué era lo que querían los sacerdotes? Matarlo para evitar que Cristo tomara el control del templo. Recordemos que en aquella época existía todo el templo de Salomón, y los que tenían el control eran los sacerdotes, ¿verdad? Los fariseos, y ellos tenían el control del templo. Ellos cobraban por las ofrendas que se hacían ahí, y ellos creían que si Cristo llegaba, los iba a sacar de ahí y no tendrían una entrada de dinero. Entonces, esa era la razón por la que querían meter a Jesús, ¿verdad? Porque ellos sabían que Jesús era el Cristo y temían que los quitara del templo, que los sacara del templo y que no tuvieran una entrada de dinero. Entonces dice, les soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle solo en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este, suéltenos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad por un homicidio. Entonces Barrabás era un ladrón. De hecho, Barrabás iba a ser también crucificado. Recuerden que ese día crucificaron a tres, a Cristo y a dos ladrones. Esos dos ladrones eran los que estaban con Barrabás. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues, y le soltaré. Entonces aquí vemos claramente cómo Pilato simplemente quería soltar a Cristo ya. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y la voz de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que eso es lo que ellos pedían. Entonces aquí finalmente sueltan a Barrabás y él se la las manos, ¿verdad? Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces finalmente les concede lo que pedían, que era la muerte de Cristo, ¿verdad? El mismo Pilato se lava las manos, ¿verdad? Porque no fue algo que él sentenció, no fue algo que él condenó, sino que fue algo que pidieron los, los fariseos, ¿verdad? Entonces él se lava las manos porque yo no tengo nada que ver, él es inocente, allá ustedes. Bueno, entonces ahí termina ese pasaje, finalmente crucifican a Cristo, crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y lo pusieron encima de la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía la multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué les dijo Jesucristo? Porque en el año 70, ¿verdad? Jerusalén iba a ser destruida, ¿verdad? Prácticamente les van a dar persecución a los judíos, ¿verdad?
Eso ocurrió en el año 70. Por eso Dios no viene por mí, dirán por ustedes que se quedan y su ciudad va a ser destruida. Dice, porque aquí vendrán los días en que dirán, bienaventurados los estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron, porque será muy difícil. Por eso, ¿por qué? Porque les van a dar persecución a los romanos para destruir Jerusalén. Entonces comenzaron a decir a los montes, que ha hecho sobre nosotros, y los pueblos descubrirnos. De hecho, esto va a suceder dos veces. Ya sucedió cuando destruyó Jerusalén, pero también va a suceder cuando Cristo regrese, ¿verdad? Que el anticristo les va a dar persecución a los judíos para exterminarlos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y eran malhechores, uno de la derecha y otro de la izquierda. Entonces, el lugar, de hecho, al final, yo tengo la Reina Valera, dice, hay un mapa al final, de Jerusalén en tiempo de Jesús, y ahí está una cruz, y una cruz dice Gólgota, y ahí fue donde crucificaron a Cristo. De hecho, ni siquiera fue dentro de la ciudad, fue fuera de la ciudad. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. De hecho, es una profecía, ¿verdad? Que repartir entre sus vestidos. No dice la Biblia que signifique algo, ¿verdad? Que haya repartido su ropa. Eh, no quiere decir que signifique algo. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, y le cogió a Dios. Me llama la atención, de hecho es una profecía, ¿verdad? De hecho está en un salmo, me parece que es el 22, que dice repartir entre seis vestidos, pero tal vez exista alguna parábola de por qué los romanos echaron suerte para ver quién se quedaba. De hecho, ahí está en el dibujito, uno que se quedó con la ropa de Cristo. Este, pero ahorita pues no sé, no me llega nada como para decirles puede significar esto o aquello. Pero me llama la atención, o sea, ¿por qué hicieron hincapié en eso? Vemos ahí como el fariseo está muy contento. Donde está el fariseo de la derecha, está a la derecha, tiene una túnica como, es azul con amarillo. Está muy contento por la muerte de Cristo. El soldado que finalmente lo atraviesa con la lanza porque no lo podían bajar. De hecho, ¿por qué lo atraviesan con la lanza a Cristo? Porque para que no escaparan, ¿verdad? A los ladrones les rompen las piernas. Entonces, de hecho, la crucifixión es la muerte más dolorosa que había en la Roma, ¿verdad? Ellos tienen que ser colgados y morir ahí colgados. Entonces, para que no se escaparan, los ladrones les rompen las piernas y a Cristo lo atraviesan con una lanza, ¿verdad? Para ya darle muerte, porque recuerden que pidieron que se quitaran los cuerpos. Ese de los soldados también descanecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y también se verá un título escrito con letras griegas, alfabetas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Recordemos que el griego era el idioma internacional en aquella época. De hecho, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Los judíos de por sí hablan hebreo y los latinos, bueno, era el idioma de los romanos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Me parece interesante que estoy pensando, meditando sobre este asunto. ¿Qué pasó con el cuerpo de Cristo?
Bueno, recordemos que Cristo resucitó. Es decir, que el cuerpo de Cristo no puede ser hallado aquí en la tierra porque resucitó, es decir, que volvió a la vida. Algunos dicen, una vez escuché un pastor decir que ese cuerpo que usó Cristo aquí como para venir como persona fue destruido y que Él tomó otro cuerpo, ¿verdad? Ya así como Dios, no como hombre. No sé, pero... O sea, el cuerpo de Cristo no lo vamos a encontrar de ninguna manera. No podemos encontrar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque resucitó. Al resucitar necesita un cuerpo, ¿verdad? Como dije, en una ocasión un pastor dijo que Cristo tomó, el cuerpo de Cristo fue destruido y Cristo tomó otro cuerpo, ya el cuerpo de Dios, ¿verdad? Entonces, pero bueno, el cuerpo de Cristo pues no lo vamos a encontrar aquí en la tierra. Está la tumba, supuestamente está la tumba, pero no el cuerpo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí dice paraíso. Hay algo extraño. En el Nuevo Testamento más adelante, en las cartas de Pablo, los Corintios y todo eso, se dice que cuando una persona muere, duerme. Incluso que estaba haciendo la... Había una niña que se murió según. Y Cristo dijo, vamos a despertarla. ¿Verdad? Revisa el Nuevo Testamento, dice que los muertos duermen. Incluso en el Apocalipsis dice, los muertos de Cristo resucitarán primero. Y entonces aquí un poco contradictorio, porque le dijo al ladrón, estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué luego Abraham se dice de hecho en varias partes de la Biblia se dice que Abraham fue visto en el paraíso? Entonces, ¿cómo es que me llama la atención esto? Que solamente los judíos, los israelitas, se van al paraíso. Y los que no son del pueblo de Israel, duermen, aunque sean salvos, duermen. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena serían como las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Aquí hay algo muy importante que tengo que mencionar. El velo del templo, bueno, si ustedes han visto películas de Cristo, eh, se ve en las películas como la fachada del templo se rompe, lo cual es muy, pero muy, está mal hecho, porque no se rompió, el templo no fue dañado, el templo fue destruido por los romanos en el año 70. ¿Verdad? El velo que aquí se llama es un velo que separa, que estaba dentro del templo. Al templo no le pasa nada físicamente a la estructura, sino que dentro del templo había una fachada perdón, dentro del templo había un velo, una tela que separaba el arca, que resguardaba bien el arca, ¿verdad? Y ese velo fue el que se rompió, el templo no se quebró. Pero entonces si ustedes ven luego escenas de Jesucristo que se rompe el velo, que rompe la parte de enfrente, es totalmente falso. A ver si ahorita me da tiempo de poner el video. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces aquí Cristo realmente no muere, sino que él mismo entrega su vida. ¿Verdad? Es interesante. No entrega su vida, no se suicida. Él entrega su vida, ¿verdad? Y la vuelve a tomar. Pero no lo matan. O sea, la lanza no mata a Cristo. La lanza nada más confirma que el cuerpo ya no tenía vida. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvió golpeándose el pecho. Entonces, recuerden que, de hecho, muchas películas narran que esa parte tiembla, ¿no? Que cuando Cristo entrega el Espíritu, que tiembla. Y pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Entonces, vemos como incluso la gente, sus discípulos y los que habían estado con él, lo seguían a lo lejos, pero lo seguían. Aquí vemos incluso
Me llama la atención algo. En este punto, cuando Cristo está crucificado, cuando está en la cruz, le dice uno de sus, a Santiago me parece, y ahí tu madre, y a María le dice, y ahí tu hijo. ¿Por qué le dijo? De hecho, María tenía varios hijos, no nada más Cristo, ¿verdad? María parió a Cristo primero, pero tuvo muchos más hijos, ¿verdad? Pero me llama la atención por qué le dijo eso a Santiago. Creo que fue Santiago el que se lo dijo. Ahí tu hijo, ahí tu madre, y a María, ahí tu hijo. Es interesante saber, descubrir por qué se lo dijo, si María tenía muchos otros hijos, no estaba sola. Bueno, entonces vamos a buscar el video de cuando se rompe la fachada. Rápidamente. Uy. Vemos aquí como si fuera el templo se partió en dos. Quiero ver nada más la pura... mire, es muy interesante esta parte. Uy, bueno, podemos ver, miren ahí, en la imagen que tengo ahí, vemos claramente lo que les decía. Había un velo que separaba, que resguardaba el arca. Ese es el velo que se rompió, no el templo. Espero encontrar cuando se rompe el... Bueno, pero aquí está importante. Esto fue lo que pasó realmente. El velo, que era una tela que separaba el arca, que resguardaba el arca, a mí fue la que se rompió, no el templo. A ver si encuentro rápidamente el video del templo con esa parte que es totalmente falso, que no es así. Mm, ni modo, creo que no lo vamos a encontrar. No. Bueno, pero lo importante es que sí vemos que era lo que sucedió realmente, que el velo, una tela fue la que se rasgó y no el templo. Bueno, si era todo, Dios te bendiga.